Buenos días a todos, muchas gracias. Entonces vamos a empezar con la tercera sesión de las 5 que tenemos programadas. El día de hoy vamos a seguir viendo algunos aspectos de la norma. Ya en la sesión anterior hablamos sobre algunos aspectos muy importantes como es la carga de ocupación y algunas definiciones fundamentales que nos van a servir para el trabajo que vamos a hacer hoy. Entonces hoy nos vamos a concentrar en ya específicamente los detalles de las salidas, en lo que son las puertas, los corredores, las gradas, las rampas, los pasamanos, las salidas a través de otros salones y al final espero que nos dé tiempo, 1 para preguntas y 2 para que podamos empezar a trabajar ya un ejemplo práctico y que veamos cómo podemos poner ya en marcha todo lo que hemos venido aprendiendo. Entonces, vimos que el concepto fundamental de la norma es el tema de la carga de ocupación y que el objetivo es que nosotros podamos evacuar a través de un flujo lo más continuo posible a estas personas que van a estar ocupando nuestras instalaciones. ¿A dónde los vamos a evacuar? Pues en teoría las queremos llevar hasta un punto de reunión que esté en la parte exterior del edificio, de las instalaciones que estamos evaluando. Sin embargo, el concepto original que tenía la NRD2, y vamos a platicar más adelante de esto, era llevarlos a un sistema seguro de evacuación, no necesariamente hasta el punto de reunión. Esto pues se basa en normativas internacionales y una serie de otros elementos que hemos ido platicando, pero nuestro objetivo es a través de ciertos elementos como las puertas, los módulos de gradas, las rampas, los corredores y los pasillos, pues nos vayan conduciendo y vayamos llegando hacia esos puntos de reunión seguros. Originalmente en la versión 2014, pues habían diferentes tipos de salidas que estaban definidas por la norma y a las que nos permitían evacuar. En la versión publicada en diciembre, en la 2025, pues han eliminado y han modificado un poquito esto. Por ejemplo, eliminaron lo que era la definición de vía pública y dejaron únicamente una relativamente similar de callejón, pero que era básicamente un pedazo de terreno sin obstrucciones desde el suelo hasta el cielo, que se encuentran disponibles en forma permanente para uso público. Luego dejan lo que son los patios de salida, que son patios o jardines que permiten el acceso a una vía pública para una o más de las salidas requeridas. Y aunque lo borraron de las definiciones, me imagino que técnicamente de todas maneras sí van a permitir las salidas horizontales de emergencia, que era cuando uno salía de un edificio hacia otro edificio, más o menos en el mismo nivel, o a través de un muro construido como se requiera para una separación de la ocupación de 2 horas. Y luego esto de separación de ocupación de 2 horas se refiere a protección contra incendios. Y lo que eliminaron también, que antes se permitía, eran los balcones exteriores, que eran áreas o espacios que se proyectan de un muro o pared de un edificio y que se utiliza como salida de emergencia. Entonces esto, desafortunadamente, borraron también esta definición de la NRD2, pero es evidente que a la hora de una emergencia, esta era una salida práctica. Pero bueno, entonces el primer elemento que vamos a ver es el tema de las puertas, y algo muy importante es que estamos hablando de las puertas de emergencia, no de todas las puertas que forman parte de un proyecto, sino específicamente las que forman parte del sistema de evacuación, del sistema de salidas de emergencia. Y
Estas puertas tienen una serie de funciones que creo que ya habíamos mencionado en algún momento, pero pueden servir para controlar el flujo y fundamentalmente como barreras en casos de protección contra incendios. Entonces, las puertas de salida de emergencia son un punto crítico que hacen una transición en el sistema de egreso y van a cumplir funciones muy específicas, pero que no necesariamente son tan evidentes para las personas que no conocen de esta temática. Entonces, de estas funciones, entonces mencionamos que actúan como mecanismos de dosificación. Y esto es extremadamente importante porque necesitamos reducir la velocidad de la multitud antes de llegar a elementos potencialmente peligrosos, como por ejemplo las gradas. Es mucho más fácil que la gente se tropiece y tenga un accidente en estos elementos como las gradas, y por eso necesitamos reducir un poco la velocidad para ir dosificando esta evacuación y que se haga de una forma ordenada. Y ya un poquito más adelante vamos a hablar específicamente de estos problemas. Y además las puertas antes de los módulos de gradas pues sirven para romper este impulso que yo les mencionaba y tienen también esa función de protección contra incendios y de protección contra humo en incendios. Y por eso es de que la norma anterior definía estas distancias permitidas de evacuación hasta llegar a estos elementos seguros. Entonces vamos a ver cómo se trata este tema de las puertas en la NRD2. Entonces, en la versión 2014 el artículo se llamaba puertas y ahora en la versión 2025 el artículo específicamente habla de puertas en salidas de emergencia. Creo que en la sesión anterior pues platicamos un poquito sobre este punto, que es muy importante, ¿verdad? Que la norma se aplica para las salidas de emergencia, no para todas las puertas que puedan existir en un edificio o en una instalación. Entonces, de acuerdo a la NRD2, que se mantiene más o menos similar a lo que decía la 2014, es que las puertas deben ser del tipo pivote o con bisagras, que se deben abrir en la dirección del flujo de la salida durante una emergencia, recalcando pues que estamos hablando de solo las puertas que forman parte de este sistema, no todas las otras puertas que están en el edificio. Y en donde la fuerza para abrirse debe ser aplicada del lado de la puerta en el que esté instalado el herraje de emergencia de una sola acción, impidiendo que regrese a su posición original una vez abierta. Y luego dice que las puertas en salidas de emergencia deben ser abiertas desde el interior sin necesitar ningún tipo de llave, pasador, conocimiento o esfuerzo especial, considerando que la liberación de cualquier hoja de la puerta no debe requerir más de una sola operación. Entonces aquí no cambia en mayor cosa la normativa, pero sí borran una parte que a mi criterio era extremadamente importante, y era que en la versión 2014 indicaba que el herraje de la puerta deberá abrir cuando se le aplique una fuerza de 6.8 kilogramos fuerza y deberá entrar en movimiento cuando esté sujeta a una fuerza de 13.6 kilogramos. Entonces, en la versión vigente eliminan esta definición y en un par de diapositivas vamos a hablar de por qué esto es tan importante y tan crítico, pero ya lo vamos a ver en un momentito. Entonces, como les decía, se mantiene muy similar las dos normas. En la 2025, que es la que está vigente, no se podrán utilizar puertas con doble abatimiento en los casos que la carga de ocupación sea mayor de 100 personas. Y aquí se le agregan, exceptuando edificaciones destinadas para uso de servicios de salud. Luego,
la puerta no se pueden utilizar con doble abatimiento cuando la puerta sea parte de un sistema de protección contra incendios o la puerta sea parte de un sistema de control de humo. Y luego agregan que cuando se utilicen puertas de doble abatimiento, estas deben tener una ventana que permita observar hacia el otro lado cuando la puerta esté cerrada y tendrá una medida mínima de 1290 centímetros cuadrados. Entonces, básicamente lo dejan igual a como estaba en la 2014, pero le borran otro elemento importante que era de acuerdo a criterios técnicos. Se podrá establecer el abatimiento de las puertas de cada uno de los ambientes con la finalidad que éstas no obstruyan la ruta de evacuación. Entonces, en la 2025 eliminan esa flexibilidad y básicamente solo dejan un caso específico ya contemplado en vez de esta versión un poco más flexible que le permitía a uno exponer criterios técnicos para casos muy especiales y muy específicos. Luego aquí sí cambia un poco la norma y en la versión 2014 las dimensiones mínimas de las puertas utilizadas en salida de emergencia era de 90 centímetros de ancho y 203 centímetros de alto, y en la versión 2025 cambian esto y ponen las dimensiones mínimas de las puertas utilizadas en salidas de emergencia deben ser de 110 centímetros de ancho y dejan la misma altura. Y luego le borran una serie de elementos que a mi criterio eran importantes, como que quedaba explícitamente prohibido utilizar pasadores manuales, llaves u otros dispositivos montados en la superficie de la puerta, y que las puertas automáticas o con control de acceso podrán ser utilizadas en la ruta de evacuación cuando puedan ser operadas manualmente en ausencia de energía y deberán poder ser abiertas desde ambos lados sin ningún tipo de llave o conocimiento especial. Entonces, en la versión 2025 ya no mencionan nada de este caso de las que son muy comunes, ¿verdad? Por ejemplo, en edificios de apartamentos, en edificios de oficinas que tienen estas puertas automáticas. Perdón, ¿hay alguna pregunta? Sí, efectivamente acababan de levantar la mano. La persona que haya levantado la mano tiene el micrófono abierto y también el chat por si no pudiera pues comunicarnos su duda a través del micrófono. Aquí estamos para leer sus comentarios. Así es, muy buenos días, ingeniero Maldonado, gracias, muy amable. Sí tenía una consulta, tal vez me está costando un poquito entender cómo hacen la diferenciación de cuando una puerta de salida de emergencia viene siendo con estas características. Por ejemplo, si el edificio que estoy viendo no tiene sus entradas y salidas normales en el primer nivel que llevan hacia la zona segura, pero ahí tiene una cantidad amplia de esas puertas, pero esas puertas son de salidas normales, ¿verdad? Supongamos adentro del edificio, al lado del auditorio, tenemos un aula para 50 alumnos, ¿verdad? Y la ruta nos lleva a través de ciertas puertas internas, que es el concepto que yo tengo, que no vienen siendo puertas de salida de emergencia, aunque sea la única puerta que está para salir de ese salón de alumnos, ¿verdad? Que realmente este salón de alumnos tiene dos puertas, ¿verdad? En ambos lados, porque se necesitan dos por la cantidad que son, ¿verdad? Entonces, esas puertas son internas, pero vienen saliendo por la salida normal donde el edificio tiene su flujo de ingreso y salida. Esas también son salidas normales que no vienen siendo de emergencia porque no son con herraje ni llevan a unas gradas exteriores, sino es donde normalmente sale el flujo de las personas. ¿Vienen siendo estas puertas de salida de emergencia o cuándo se les denomina salida, se les coloca eso de emergencia? Ese es lo que yo no logro, tal vez ni la 2014-2025, lograr definir cómo hacen esta diferencia entre una puerta interna que pertenece a la ruta, o sea, donde tiene que pasar las personas, ¿verdad? Y abrirlas hacia esa puerta que realmente lleva al exterior y viene siendo de emergencia, pero
pero no es de emergencia porque es la puerta normal, ¿verdad? Que se abate para hacia afuera. No sé si me explico, ¿verdad? Pero no logro, ingeniero, entender claramente cómo se hace esa diferenciación. Ok, pues es una excelente pregunta. Como estaba contemplado originalmente en la NRD2 de la versión 2014, es que las puertas que tienen una carga de ocupación inferior a la que requiere mínimo de 2 salidas no son consideradas como salida de emergencia. Entonces, por ejemplo, todas las oficinas pequeñas, las habitaciones en un hotel o las habitaciones en un hospital, por su carga de ocupación, que era inferior a donde se requieren 2 salidas, entonces esas puertas no se consideran como puertas de las salidas de emergencia. Y entonces ese era cabal la línea divisoria. A partir del momento en que ya se requieren 2 o más salidas de emergencia, entonces esas ya son las que se consideran como puertas de salida de emergencia. Y obviamente, si no hay más que una para todo el edificio, esa sería parte de la salida de emergencia, aunque solo requiera una. Más que todo, entonces, es el concepto del diseño que va a ir concentrando al caudal de personas, y entonces eso evita que la mayor cantidad de puertas sea considerada como salida de emergencia porque tienen una carga de ocupación inferior a la que está establecida ahora en la tabla 2, anteriormente en la tabla 1. Bueno, voy a continuar y tal vez después quede un poco más claro esto. Gracias. Porque desafortunadamente ha quedado mucho a criterio de los evaluadores. Entonces hablábamos como algunos evaluadores lo están pidiendo para absolutamente todas las puertas, que no es el criterio adecuado según el concepto que nosotros manejamos para la normativa. Pero bueno, entonces quiero hacer énfasis en este cambio, que en el 2014 el mínimo permitido para puertas era 90 centímetros, y estamos hablando para puertas en salidas de emergencia, porque obviamente hay muchas puertas que tienen menos de 90 centímetros. Por ejemplo, es muy común que, por ejemplo, en baños se pongan puertas de 75. Entonces, eso era totalmente permitido por la norma, porque esas puertas de los baños o de closets o de ambientes pequeños no necesitaban cumplir con este requisito por no ser consideradas como puertas de salidas de emergencia. Y ahora lo cambian a que las puertas utilizadas en salidas de emergencia deben de tener por lo menos 110 centímetros. Y entonces aquí sí quiero hacer un paréntesis, porque esto es muy, muy importante. No sé realmente cuál es la justificación que hayan tenido en Conred para cambiar ese requisito del ancho mínimo de 90 a 110. De lo que yo he podido investigar, no hay ninguna referencia internacional donde ese sea el caso. Por ejemplo, yo les comentaba que la NRD2 está basada originalmente en el IBC y en el VC. Pues si vamos al IBC, VC o incluso a la NFPA 101, lo que ellos piden como ancho mínimo es 81.3 centímetros, o sea, 32 pulgadas, pero aclarando que este es el ancho libre, sin incluir el marco de la puerta. Mientras que en la NRD2 usamos 90 centímetros, pero no es el ancho mínimo, sino es el ancho del vano, que va a ser reducido cuando le contemos el marco o el espacio que ocupa la puerta al abrirse. O sea, estamos hablando de exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque si a estos 81.3 centímetros le agregamos los marcos, vemos que llegamos a los 90 centímetros. Entonces, en el tema de accesibilidad, el American with Disabilities Act en Estados Unidos pide un ancho mínimo de 86.5 centímetros de 34 pulgadas. Nuevamente, este es el ancho libre, ¿verdad? Para que una silla de ruedas pueda pasar sin golpear los marcos. No es los 110 que están pidiendo aquí en Guatemala. Luego, la norma europea
pide de 80 a 90 centímetros, varía según cada país, pero 90 centímetros es el estándar para salidas de emergencia. Normas como por ejemplo la de incendios de Singapur pide 85 centímetros, a pesar de que es una norma muy estricta. Entonces, realmente no sé yo cuál es el criterio que utilizaron aquí en Conred para cambiar el ancho mínimo de 90 a 110 centímetros, que es casi 30 centímetros más que lo que pide el estándar internacional, o 20, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo vemos, si incluimos o no incluimos el espacio, el ancho libre mínimo. Pero el problema es técnico, ¿verdad? 110 centímetros es un verdadero problema técnico por varias razones. Primero que todo, porque en teoría, recuérdense que hablamos de que tenemos aquí una laguna pendiente de cubrir, que es el tema de la norma para protección contra incendios. Y nosotros queremos que estas puertas, sobre todo los que dan a los módulos de grada, sirvan como protección contra incendios y contra humo. Y entonces normalmente estas puertas son relativamente pesadas. Normalmente son puertas de metal con un núcleo de lámina mineral para que sean cortafuegos. Y entonces cuando ya agregamos una hoja de 110 centímetros, pues obviamente se siente en el peso de la puerta. ¿Y por qué nos afecta el peso de la puerta? Pues precisamente por lo que quitaron de la NRD2 ahora sobre la fuerza de apertura. La NFPA 101 limita la fuerza necesaria para abrir una puerta a no más de 15 libras fuerza para que la hoja se mueva. Y entonces la NRD2 14 sí lo contemplaba, tenía esos límites establecidos. Y entonces es evidente que una puerta de 110 va a requerir un brazo de palanca y una fuerza mayor. Y este es un problema para niños, para ancianos o personas con discapacidad, para que la puedan abrir fácilmente. Entonces hay que tener un poquito de cuidado cuando uno hace este tipo de cambios, sin una justificación técnica o científica. Como les digo, no la conozco. Ya ingresé una carta de acceso a la información pública con Red para que me aclaren de dónde sacaron estos cambios. No he recibido respuesta, pero sí me va a parecer muy interesante analizar qué criterio utilizaron ellos de por qué es mejor un ancho mínimo de 110 en vez del 90 que tenía la norma originalmente. Pero hay otros problemas, por ejemplo, en edificios altos, hablemos de 20 o más niveles, como tenemos estos núcleos que en teoría deben de funcionar para protección contra incendios y con protección contra humo, entonces aquí la presión del aire ya se vuelve importante y entonces la diferencia de presión a través de todo el módulo hace que una hoja ancha pues va a necesitar una fuerza mayor para poder abrir. Entonces esto se vuelve particularmente crítico a la hora de un incendio, sobre todo porque existe una inconsistencia con la accesibilidad. O sea, paradójicamente, ¿verdad? Si hacemos las puertas tan anchas y pesadas, podríamos estar violando los principios de accesibilidad universal, porque las personas que tienen fuerza reducida ya no van a tener la capacidad para operar la puerta. Y ya no mencionemos pues el tema del espacio perdido, ¿verdad? En proyectos comerciales cada metro cuadrado cuenta. Y entonces si nosotros obligamos las puertas de 110 por hoja en cada módulo de gradas, le estamos quitando espacio útil porque nos complica el tema de los descansos, porque recuérdense que no podemos reducir el espacio de los descansos. Entonces ahí vamos a empezar a necesitar unos espacios mucho mayores que lo que la norma anteriormente tenía. Entonces, pues vamos a ver qué me contestan en Conred, cuál es la razón que ellos tienen para haber cambiado de 90 a 110 el ancho mínimo de las puertas. Pero esto se pone aún más crítico
porque ellos ahora están pidiendo 110 mínimo para cada hoja. Entonces, cuando ya tenemos 2 hojas, realmente tendríamos que tener puertas de 220, ¿verdad? Que es exagerado, ¿verdad? En normativas internacionales como el IBC y el NFPA, si uno necesita un ancho total de evacuación de, por ejemplo, 120 centímetros por el cálculo basado en la carga de ocupación, le daba a uno la flexibilidad de usar puertas con 2 hojas, pero que una fuera activa y la otra fuera la secundaria, y no necesariamente que ambas tuvieran las mismas dimensiones. Y la NFPA pide que ninguna hoja individual exceda los 122 centímetros de ancho, ¿verdad? Precisamente por todas las razones que hablamos anteriormente, agregándole que las puertas muy anchas se vuelven estructuralmente inestables. Y bueno, una serie de problemas que genera esto. Entonces nos quita esa flexibilidad la NRD2 versión 25, porque ya nos está obligando a que las 2 hojas sean del mismo tamaño y que cada hoja sea por lo menos de 110 centímetros. Entonces, como les decía, el ancho total tendríamos que tener vanos de 220, y es, a mi criterio, absurdo técnico, ¿verdad? Porque tendríamos una salida de 220 metros de ancho, aunque la carga de ocupación fuera bastante baja. Que imagínense, 220 metros, casi, bueno, todavía le faltaría un poquito, ¿verdad? Para que pase un vehículo. Y obviamente esto aumenta los costos, ¿verdad? Todo el herraje de emergencia, las barras antipánico y todo eso, pues se vuelven más caras para hojas de 110 o más, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar a ver qué nos dice Conred de por qué es que hicieron ese cambio de 90 a 110. Lo que sí es un hecho es que eso es lo que hay que aplicar ahora en nuestros proyectos. Bueno, entonces si seguimos con el tema de las puertas, entonces tanto la 2014 como la 2025 coincidían en que salidas de emergencia no se pueden utilizar puertas giratorias, deslizantes o persianas, y las puertas en salidas de emergencia deben estar rotuladas. Entonces ahora pasamos a otro de los elementos que son los corredores, y aquí pues hay un poquito de diferencias, pero no, bueno, entremos a ver el tema. En la 2014, ¿verdad? Teníamos en el artículo 14, que no me explico por qué lo borraron de la 2025, pero el 2014 lo que calculaba era el ancho total de la salida de emergencia. Creo que hay una pregunta. ¿No? Ok. El artículo 14 lo que hacía era calcular el ancho total de las salidas de emergencia. Y ese ancho total, entonces luego uno lo dividía entre el número de salidas de emergencia que uno iba a colocar. Y entonces en el artículo 14 habían 2 factores básicamente, el de 0.5 para todo tipo de salidas y el de 0.76 para el caso específico de gradas. Y esto pues ya lo habíamos discutido, que necesitábamos un factor más amplio para gradas porque la velocidad de evacuación es más lenta en los módulos de gradas. Sin embargo, como les decía, en la versión 2025 eliminan ese artículo 14 y lo único que hay de referencia que medio se le parezca a esto está en el artículo 18 de corredores. Y dice, el ancho de los corredores se calcula de la siguiente manera. El ancho de corredor debe ser mayor, me imagino que aquí es mayor o igual, a la carga de ocupación total por 0.50 dividido 100,
y dividido el número de salidas de emergencia requeridas. Aquí ya les había yo comentado que no indican cuáles son las unidades de esta fórmula, pero la lógica nos indica que por este dividido 100, aquí el resultado va a estar dado en metros. Sin embargo, aquí en el resto del artículo cambian ellos de unidades y pasan a centímetros. Pero el tema realmente preocupante es de que aquí están asumiendo que todos los corredores van a tener que tener el mismo ancho. O sea, que todos los corredores tienen que ser mayor a la carga de ocupación total por 0.50 dividido 100, dividido el número de salidas de emergencia requeridas. Que este es un cambio conceptual muy, muy importante con respecto al 2014. El 2014, la fórmula del artículo 14 le daba el total. Y entonces ya uno como diseñador o como encargado del proyecto podía ir dividiendo el ancho total entre todos los corredores, y esto nos permitía hacer corredores más anchos y corredores más angostos, siempre manteniendo los límites, ¿verdad?, de anchos mínimos, dependiendo de la carga de ocupación. Acá, pues, habrá que ver cuál es el criterio que apliquen los evaluadores, pero esta fórmula está expresada de una manera que no le da a uno flexibilidad de poner corredores de diferentes anchos, sino básicamente los está encajonando a que todos los corredores tienen que tener una dimensión mayor que lo que da esta fórmula. Y como les digo, me imagino que es mayor o igual a. Pero bueno. Y aquí pues dejan los anchos mínimos. El ancho del corredor no debe ser menor a 90 centímetros para cargas de ocupación de hasta 49 y 110 centímetros para carga de ocupación de 50 o más personas. Y la altura mínima será de 210 centímetros. Y no debe haber ninguna obstrucción que reduzca el ancho del corredor, como columnas, puertas, extensiones de pasamanos, mobiliario, entre otros, que es similar a lo que estaba establecido en la 2014. Entonces aquí tendremos que ver cuál va a ser el criterio de los evaluadores de la norma, si nos van a permitir que tengamos corredores de diferentes anchos, o si van a ser estrictos en aplicar esta fórmula para todos los corredores. Como les digo, son diferencias sutiles, pero importantes ya a la hora de la aplicación de la norma. Y la otra cosa importante es de que aquí dejan solo este factor de 0.50 y no hay, como les decía yo, el factor de 0.76 que estaba contemplado en el artículo 14 de la normativa anterior. Así es que veremos ya conforme empiece a ser aplicado en las diferentes municipalidades cómo van a interpretar ese artículo. Y luego, cuando pasamos ya al tema de los módulos de gradas, hay también cambios importantes con respecto a la versión 2014. Primero, borran esto, que era cualquier grupo de 2 o más escalones deberá cumplir con lo establecido en esta norma. Eso lo eliminan, que puede ser positivo o puede ser negativo, pero asumamos, démosles el beneficio de la duda, que esto es algo positivo, un cambio positivo que hacen en la versión 2025. Y luego ellos vienen y cambian estos anchos mínimos. Y repito, ¿verdad? Lo del artículo 14 es muy importante. En la versión 2014, el artículo 14 tenía la fórmula específica de la carga de ocupación multiplicado por 0.76 para darnos el ancho total que tenían que tener nuestros módulos de gradas. Y aquí eliminan en la versión 2025 ese factor, toda la fórmula, de hecho, eliminaron todo el artículo 14. Y solo dejan lo siguiente: el ancho mínimo de las gradas utilizadas en rutas de evacuación no debe ser menor a 110 centímetros para cargas de ocupación de hasta 49 personas o de 130 centímetros para carga de ocupación de 50 o más personas.
Y esto es un cambio, ¿verdad? Porque en la versión 2014 el ancho mínimo era de 90 centímetros y ahora están pidiendo un ancho mínimo de 110 en vez de 90 y en vez de 110 centímetros para cargas de ocupación de 50 más, están pidiendo 130 centímetros. Esto, a mi criterio, también tiene una serie de problemas importantes. También dentro de mi carta de acceso a la información pública que ingresé en Conred, les estoy preguntando que me justifiquen, o no que me lo justifiquen, ¿verdad? Sino que me indiquen, que me informen de cuál es la razón técnica científica para haber hecho este cambio. Porque nuevamente, si nos vamos a las normas internacionales, IBC, VC, NFPA, ellos hablan de 111.8 centímetros, que es básicamente 110 centímetros, y que es el estándar para cargas de ocupación de 50 o más personas. En el Reino Unido, 110 centímetros para escaleras de más de 18 metros de altura. En Singapur son 100 centímetros. Solo que aquí en Singapur es el ancho libre mínimo general entre pasamanos, mientras que aquí en Guatemala los 110 no es el ancho libre porque ese incluye el espacio que ocupan los pasamanos, o sea que al final estamos hablando de básicamente lo mismo, ¿verdad? Porque si a los 110 centímetros que tenemos aquí en Guatemala, le restábamos los pasamanos, pues estamos muy cerca de los 100 centímetros que tenían en otros lugares. En Australia, por ejemplo, también hablan de 100 centímetros como el ancho mínimo para gradas. Y la NRD2 lo pasa a 130 centímetros. O sea, realmente le suben 20 centímetros al estándar de seguridad internacional. Y esto tiene problemas técnicos científicos. ¿Por qué es que 130 centímetros es un problema técnico? Bueno, primero que todo, y para mí este es muy grave, es este problema del espacio muerto, el factor humano. El espacio es dinero, y entonces si nosotros hacemos la matemática, ¿verdad? Vamos a tener que ir agregando unos espacios extremadamente grandes, porque recuérdense que, bueno, no lo hemos visto todavía, pero lo vamos a ver más adelante, que los descansos también tienen que aumentar al aumentar el ancho mínimo de las gradas. Tenemos problemas estructurales, porque muchas gradas están construidas en forma de voladizo, entonces al agregarle una luz más grande, aumenta el brazo, un momento más alto, una carga viva más alta. Y entonces vamos a necesitar losas más gruesas para los módulos de gradas, lo que aumenta el peso muerto de toda la estructura. Y bueno, eso va a terminar hasta en implicaciones en la cimentación. Luego lo que les mencionaba de los descansos, vamos a tener que tener descansos más anchos para acomodar estos 130 centímetros. Ahora, ¿de dónde salen realmente los 110 o los 100 centímetros de las normas internacionales? Pues es muy lógico, ¿verdad? Es el espacio que ocupan dos personas para bajar en forma normal, por lo que, si se recuerdan de mi analogía con la hidráulica, lo que nos permite un flujo laminar, un flujo ordenado y constante. Cuando agregamos un ancho mayor a 130 centímetros, ya se puede convertir en un ancho incómodo, porque es mucho más de lo que necesitamos para dos personas, pero es muy estrecho para tres personas. Entonces no ganamos nada con esos 20 centímetros. Al contrario, agregamos un riesgo, porque entonces alguna persona desesperada, al ver un medio espacito, puede tratar de meterse y de colarse, por así decirlo, entre dos que van bajando. Y entonces al intentar rebasar por el centro, por los lados, puede provocar tropezones y eso arruina todo el flujo y es extremadamente peligroso en módulos de gradas.
Entonces aquí en materia de seguridad humana, más anchos sin llegar al siguiente múltiplo de personas que sería subirlo a 165, 180 centímetros, puede ser peor, puede ser hasta más peligroso. Porque recuérdense lo que les dije al principio, que la norma lo que busca es regular un flujo constante, esa analogía con la hidráulica. Entonces, todo lo que nos venga a generar interrupciones o molestias o potenciales peligros, en vez de mejorar la seguridad, la empeora. Y además, también tenemos un problema, ¿verdad?, que nos aleja de los pasamanos. Entonces, en muchas normas internacionales quieren que uno esté relativamente cerca de los pasamanos, a no más de 75 centímetros de los pasamanos. Entonces, al pasarnos a 130, estamos ya llegando al límite, ¿verdad?, de estar al alcance de los pasamanos. Entonces, como les digo, yo le miro una serie de problemas técnicos a simplemente haberle subido a 130 centímetros. Y no lo puse aquí, pero se me olvidó agregarlo, pero algo muy, muy importante es que, no me recuerdo si ya lo habíamos visto o no, pero hay un artículo en la versión 2025 que dice que para ampliaciones o remodelaciones, el conjunto del proyecto tiene que cumplir con la normativa. Y ya tenemos una enorme cantidad de proyectos que fueron aprobados con la NRD2 con módulos de gradas de 110. Entonces, esos módulos de gradas son ninguno de los proyectos que fue aprobado en los últimos 10 años o en los últimos, 14 años con la NRD2 original va a cumplir ahora para una ampliación o una remodelación, porque no van a cumplir con estos anchos mínimos. Vamos a tener un enorme, enorme problema ahí de continuidad para proyectos que ya fueron aprobados, que cumplían con la norma y que ahora no van a poder recibir licencia de construcción para una ampliación o una remodelación. Vamos a ver también cómo lo van a manejar, porque sí creo que debe haber un enorme número de edificios con módulos de gradas de 110 o incluso de 90. Y las puertas también. Vamos a ver cómo lo maneja. Entonces, siguiendo con lo que dice la normativa para los módulos de gradas, pues se queda esto más o menos igual, ¿verdad? Que las dimensiones para los módulos de gradas, una contrahuella mínimo de 10 centímetros y máximo de 18 centímetros, una huella mínima de 28 centímetros. Y la altura libre entre la huella y el techo, 203 centímetros, se mantiene igual a lo que estaba en la NRD2 versión 2014. Y que las huellas y contrahuellas son de igual longitud en todo el recorrido. Luego, en cuanto a los descansos, básicamente dejan casi la misma definición, que los descansos de las gradas deben tener una longitud medida en la dirección del recorrido no menor de su ancho o de 110 centímetros. Esto es un poco como contradictorio, ¿verdad? Porque si ahora el ancho mínimo es 130 para algunos módulos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué poner aquí un ancho de 110, ¿verdad? Si no puede ser menor de todas maneras a su propio ancho. Pero bueno, no es realmente importante esto. Pero sí es importante que entonces ahora los descansos tienen que ser más grandes. Y que en muchos casos no se va a poder incluso modificar en edificios existentes de 110 a 130. Vamos a ver cómo lo manejan. Y la distancia vertical máxima entre descansos sigue siendo de 370 centímetros. Luego, siguiendo con el tema de las gradas, dice, además de las dimensiones, los módulos de gradas deben contar con las siguientes características: pasamanos en gradas,
Los módulos de gradas deben tener pasamanos continuos en ambos lados. Cuando el ancho de este sea de 225 o más, deben colocarse pasamanos intermedios equidistantes, que es lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Que tiene que haber un pasamanos a una distancia relativamente cerca, de manera que no excede esta longitud entre ellos, y debe contar con una extensión mínima de 30 centímetros en ambos extremos. Aquí tal vez lo único interesante es que nuevamente le están quitando flexibilidad al diseño, porque aquí están obligando a que sean equidistantes. Entonces, si uno tiene un caso donde uno quisiera ponerlo asimétrico, tal vez 2.25 de un lado y 1 metro del otro lado, o 1,10 metros del otro lado, ya no se permite, ¿verdad? Ahora tienen obligatoriamente que estar equidistantes los pasamanos intermedios. Y luego mantienen lo que se tenía anteriormente, que las terminaciones de los pasamanos deben ser en poste, en curva totalmente cerrada o empotrada al muro. Y las dimensiones de estos se describen en el artículo 20, pero aquí se los pongo en amarillo porque este es un error de la norma. No está en el artículo 20. La definición de los pasamanos está en el artículo 21. Me imagino que eso pues eventualmente también lo corregirá Conred, porque en el artículo 20 no hay ninguna mención de las dimensiones de los pasamanos. Luego, si seguimos con las definiciones de los temas de gradas, es que dicen que las gradas deben contar con superficie antideslizante, que también estaba en la norma anterior. Esto no cambia. Básicamente, las gradas exteriores de edificios de 4 o más niveles deberán contar con algún mecanismo que permita el ingreso de cuerpos de socorro en casos de emergencia. Y aclaro, ¿verdad? Es solo para las gradas exteriores, que es como las que podemos ver, por ejemplo, en el Ministerio de Finanzas, que pusieron unos módulos de gradas afuera del edificio. Entonces son estos los que deberían de contar con algún mecanismo que le permite el ingreso a los cuerpos de socorro en caso de emergencia. Y luego en edificios de 4 o más niveles, por lo menos una de las gradas deberá extenderse a la superficie del techo, exceptuando cuando el techo tenga una pendiente igual o mayor al 33%. Y luego dice que podrán utilizarse módulos de gradas helicoidales en forma de caracol, pero únicamente para evacuar áreas de un máximo de 23 metros cuadrados y una carga de ocupación de hasta 5 personas. Y que estas pues deben de tener un ancho mínimo de 66 centímetros. Y lo que le eliminan es que el requisito de que las gradas exteriores deben ser construidas de metal y perforadas para evitar óxidos y concentración de agua, que pues puede ser algo positivo porque ya nos permite otros materiales de construcción para las gradas exteriores. Luego, el artículo 20 no es de dimensiones de pasamanos, sino es sobre las rampas. Y entonces, cuando ya empezamos a ver aquí el tema de las rampas, nuevamente los cambios que hay con respecto a la 2014 es que cambian el ancho mínimo de 90, pasa a ser 110 para cargas de ocupación de hasta 49 personas, y lo aumentan a 130 centímetros para cargas de ocupación de más de 50 personas, en vez de los 110 que permitía la versión 2014. Nuevamente esto pues va a ser problema a la hora de edificios que ya están construidos, que ya fueron aprobados con la NRD2 anterior y que soliciten la aprobación para una ampliación o una remodelación por ese artículo que les decía, que menciona que para una ampliación o remodelación el conjunto completo del proyecto tiene que cumplir con la norma, no solo la parte de la ampliación o de la remodelación. Luego dejan las pendientes máximas, ¿verdad? La pendiente máxima de las rampas debe ser de 8.33% cuando se destinen para uso de personas en sillas de ruedas, o de 12.5% cuando no van a ser utilizadas por personas en sillas de ruedas.
Y luego agregan, que no estaba en la versión anterior, la fórmula para calcular la pendiente. No aclaran qué es este M porque definitivamente no son metros, ¿verdad? Esta pendiente debería de dar un porcentaje, y tampoco definen qué es A y B, no hay ningún croquis o diagrama, pero sí es la fórmula estándar de la distancia vertical dividido la distancia horizontal. Luego mantienen más o menos todo lo mismo. Las rampas deben de tener descansos en la parte superior e inferior y por lo menos un descanso intermedio por cada 150 centímetros de elevación. Los descansos superiores e intermedios deberán tener una longitud mínima de 150 centímetros. Todo esto es igual a la norma anterior. Y los descansos inferiores deberán tener una longitud no menor de 183 centímetros o el ancho de la rampa, el que sea mayor. Y luego hay un pequeño cambio, ¿verdad? Que dice que las puertas ubicadas en cualquier posición adyacente a una rampa deben mantener las dimensiones de un descanso hasta un mínimo de 110, en vez de antes eran 106 centímetros, pero es básicamente lo mismo. Y mantienen que la superficie de las rampas debe ser antideslizante. Luego ya en lo que son los pasamanos, pues realmente no hay ningún cambio con la norma anterior, ¿verdad? Dejan que el ancho de los pasamanos debe ser de un mínimo de 3.8 centímetros y mayor de 5 y no mayor de 5 centímetros. Debe tener un acabado liso sin esquinas agudas. Los pasamanos que se proyectan de muros o paredes deben tener un espacio libre no menor de 3.8 centímetros entre la pared y el pasamanos. Y los pasamanos en gradas y rampas deben tener una altura mínima de 85 centímetros y hasta un máximo de 97 centímetros medidos desde el vértice de la huella o de la rampa. Entonces aquí no hay ningún cambio. Es simplemente aplicar esas dimensiones en los proyectos. Luego indican que cuando las gradas no cuenten con muros o paredes en uno o ambos lados, los pasamanos tendrán una altura no menor de 106 centímetros, que es igual a lo que estaba en la versión 2014, y le agregan un máximo, hasta un máximo de 110 centímetros medidos desde el vértice de la huella o la rampa. Y luego, los pasamanos abiertos deberán contar con rieles intermedios o un patrón decorativo, tal que no permita que una esfera de 10 centímetros pase de un lado a otro. Y esto es para evitar, ¿verdad?, que, por ejemplo, un niño meta la cabeza a través de estos rieles, pero lo dejan exactamente igual a como lo veníamos manejando ya en la versión 2014 de la norma. Y entonces, ya para ir terminando la teoría de hoy, las salidas de emergencia a través de otros salones se mantiene idéntico en ambas normas. Es decir, que los salones pueden tener una salida de emergencia a través de otro salón adyacente. Y las condiciones es de que exista una forma de salir que sea evidente, directa y sin obstrucciones. Y que las salidas a las que se refiere el presente artículo no pueden ser a través de cocinas, porque pues sería peligroso, ¿verdad?, evacuar a la gente a través de un área donde hay fuego o hay calor o están cocinando, o bodegas que pueden generar peligro de cosas que caen, áreas de almacenamiento o usos similares. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver de la norma el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta de estos conceptos. Bueno, si no, vamos a platicar un poquito entonces ahora de la práctica, de poner en práctica todo esto que nosotros estamos viendo. Entonces, realmente, como les dije yo al principio, ustedes deberían de escoger un proyecto intermedio que no sea demasiado sencillo. Por ejemplo, una bodega que solo es un espacio con una puerta, pero tampoco un proyecto exageradamente complejo, para que podamos poner en práctica todo lo que
estamos viendo aquí sobre la NRD2. Entonces, escojan su proyecto y lo pueden ir evaluando como ustedes prefieran. Si lo quieren hacer manualmente en papel y lápiz, pues lo pueden hacer a mano en papel y lápiz. Si lo quieren hacer en una hoja de cálculo, pues háganlo con una hoja de cálculo. Yo aquí les estoy presentando una herramienta que se llama Asistente NRD2. Ya hay un buen número de ustedes que llenó el formulario para la solicitud del usuario gratuito del asistente. Y entonces ya deben de haber recibido un correo electrónico con sus credenciales para poder entrar al asistente. Entonces, para irles explicando un poquito cómo funciona el asistente, vamos a ir creando, bueno, yo voy a ir creando, ustedes vayan creando sus propios proyectos. Y en este caso escogí un proyecto un poco más complejo de lo que me gustaría que hagan ustedes de su propia prueba. Pero lo escogí así un poquito más complejo solo para que podamos ver algunas de las características que le permite a uno hacer el asistente. Entonces, como habíamos platicado anteriormente, para modelar los proyectos, pues tenemos que definir el proyecto, luego los edificios que forman parte del proyecto. En este caso, es un edificio, pero la característica de este edificio es que tiene una serie de niveles comunes, que son los sótanos, y 3 niveles comerciales que ocupan todo el espacio, y de ahí surgen 2 torres, ¿verdad? Entonces, este proyecto es un proyecto que tiene un solo edificio, pero el edificio tiene 2 torres. Si no tuviéramos esta área común aquí, esto lo podríamos modelar como un proyecto con 2 edificios, que sería la forma correcta de modelarlo, como 2 edificios si no tuviéramos esta parte aquí que los une en forma común. Pero en este caso no solo tenemos los 3 niveles comerciales, sino también los sótanos que son compartidos entre las 2 torres. Entonces, en este caso tenemos un proyecto con un edificio, y este edificio tiene 4 estacionamientos, 3 niveles comerciales que son comunes, que ocupan toda la huella del proyecto, del edificio, y luego 2 torres de apartamentos, una torre de 22 niveles y una torre de 20 niveles. Y luego en la parte superior de estas torres hay áreas sociales en los últimos niveles, y en esta torre 1, en el último nivel, pues van a tener un restaurante. Entonces, les voy a ir explicando un poquito cómo lo vamos a ir haciendo en el asistente. Yo les solicitaría que no lo traten de estar haciendo al mismo tiempo que yo lo estoy haciendo, para que pongamos un poquito de atención y ya ustedes pues ya podrán practicar con su propio proyecto. Entonces, ustedes van a la dirección del asistente, que es nrd2.com, www.nrd2.com, y entonces cuando ingresan a esta página web, pues obviamente no han ingresado sus credenciales. Aquí del lado superior derecho, en la barra del menú, les hacen clic en iniciar sesión, y entonces aquí ustedes ya pueden iniciar la sesión. Y acá entonces van a poner su nombre de usuario como se les envió en el correo electrónico, la contraseña que se les envió también en su correo electrónico, y van a entrar aquí al asistente. Entonces aquí hay diferentes áreas que van a ver. La barra superior siempre es la del menú, y entonces aquí en esta barra van a encontrar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, bajo NRD2, ustedes pueden entrar a una tabla de factores,
Y entonces aquí, este es solo de referencia. Ustedes pueden ver todos los factores que están definidos en la tabla 1 y la tabla 2 de la NRD2. La primera columna les indica para qué norma es ese factor. Por ejemplo, almacenamiento de libros es tanto para la versión 2014 como para la versión 2015, pero, por ejemplo, área de circulación en centros comerciales es un nuevo factor que no existía en la versión 2014. Entonces, aquí les está indicando que este es un factor para la versión 2025. Y entonces aquí les da cuál es el factor expresado en metros cuadrados por persona, y luego lo que está en la tabla 2 ahora, que es el número máximo de personas a partir de, o el número de personas a partir de cuando se requieren por lo menos 2 salidas de emergencia. Entonces, este es solo para referencia, porque a veces cuando uno está trabajando un proyecto quiere ver qué factores hay, y tiene pues aquí siempre la opción de buscar. Por ejemplo, si yo quiero buscar oficina, le doy aquí en buscar y entonces ya me sale el factor de oficina, y con esta flechita azul regresa uno a la tabla original. Luego aquí, para regresar a la página inicial, siempre pueden hacer clic aquí en el lado izquierdo donde dice asistente NRD2, y entonces esto los lleva a la página principal. Luego en el menú tienen una opción de proyectos donde pueden ver todos los proyectos o crear un nuevo proyecto o compartir proyectos con algún otro usuario. Y luego, bajo su nombre de usuario, van a encontrar algunas opciones como cambiar de contraseña, fijar algunas preferencias del asistente, cerrar la sesión. Hay un manual de usuario que pueden leer aquí. Y estos de aquí abajo no les van a salir a ustedes porque este es solo para los administradores del sistema, pero aquí tienen entonces algunas opciones. Entonces, en esta primera pantalla les va a salir el listado de los proyectos que ustedes estén trabajando. Les va a salir el nombre del proyecto, el estado en el que se encuentra el proyecto, bajo qué norma está el asistente evaluando el proyecto, si es la versión 2025, si es la versión 2014, la fecha en la que agregaron o crearon el proyecto, y luego una serie de opciones que nos permite editar o ver el proyecto. Entonces aquí tenemos una serie de botones que nos permiten crear un nuevo proyecto, agregar un módulo base de gradas, un módulo base de rampa y un tipo de puertas base. Este catálogo que tienen aquí abajo de elementos base disponibles son como machotes, donde ustedes, por ejemplo, ya tienen una definición estándar de módulos de gradas que van a reutilizar en diferentes proyectos. Entonces, para no tener que crearlos varias veces, lo pueden crear una sola vez aquí en este catálogo de elementos y luego importarlos a sus proyectos. Pero entonces, vamos a empezar aquí, vamos a crear un nuevo proyecto, ya sea con este botón pequeño de agregar un proyecto o con el de aquí arriba de crear un proyecto nuevo. Y entonces les va a salir el formulario para crear un proyecto nuevo. Entonces aquí de una vez les escoge el estado del proyecto como activo, pero pueden escoger, ¿verdad?, ingresado ya para su trámite, si tiene alguna providencia, si ya fue aprobado o si cerraron el proyecto. Aquí pueden escoger ustedes la fecha de creación del proyecto y luego tienen todo lo que tiene un asterisco al lado derecho es porque es un campo obligatorio. Entonces ustedes aquí van a ingresar cuál es la norma que quieren utilizar para revisar el proyecto. Ahora la que está vigente es la 2025. Sin embargo, les da la opción de revisar proyectos con la versión anterior por si tienen todavía algún expediente que esté sujeto a la norma anterior o quieren hacer la comparación con la norma anterior. Entonces le van a dar un proyecto, el nombre al proyecto, en este caso va a ser ejemplo R2.
La dirección del proyecto, pues ustedes ponen aquí la dirección que ustedes quieran ponerle. Es un campo obligatorio, ¿verdad? Pero pueden poner lo que ustedes quieran. Escogen Guatemala, la región, en este caso estamos en la región metropolitana, departamento Guatemala y el municipio Guatemala. Y entonces aquí escogen el tipo de obra, nueva, existente, remodelación, ampliación. Ahora vamos a escoger nueva. Si es un inmueble arrendado o no. Si es clasificación patrimonial. Y entonces si es clasificación patrimonial, le sale el campo para la categoría de clasificación patrimonial. En este caso no es, ¿verdad? Entonces ponen aquí el nombre del evaluador, el DPI. Realmente ahorita no le voy a poner ningún dato importante. Lo que sí es importante es que aquí tienen que poner direcciones válidas para que no les dé un error a la hora de ingresarlo. Luego, los campos que no tienen asterisco no es obligatorio llenarlos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Y entonces van llenando los diferentes campos que les pide el proyecto. Y entonces aquí pueden agregarle una descripción del proyecto y aquí pueden agregarle tablas, pueden agregarle lo que ustedes quieran a la descripción del proyecto y le dan guardar. Entonces aquí este proyecto les va a aparecer entonces ya en el listado de proyectos. Por ejemplo, aquí ya nos apareció en ejemplo NRD2. Acá, si ustedes hacen clic en el nombre del proyecto, entonces les va a dar la información que acaban de ingresar en el formato que tenía anteriormente con Red. No sé si este formato lo van a mantener como formato de información, pero aquí abajo les da la opción de exportarlo a una hoja de cálculo o exportar este formato a PDF. Si le dan exportar a PDF, pues les va a pedir un nombre de archivo. Y entonces acá entonces ya creamos el proyecto, que como vieron es solo los datos básicos del proyecto. Y entonces ahora tenemos que ir agregándole elementos. Ahorita está vacío, o sea que si nos vamos al resumen del proyecto no va a salir nada. En la memoria pues no hay nada porque no hemos creado nada todavía. Entonces, si quieren cambiar los datos, ¿verdad? Por ejemplo, que en vez de ejemplo NRD2 se llame ejemplo 1 o algo así, pues nos podemos ir a editar. Si queremos borrar el proyecto, nos vamos aquí a eliminar. Y aquí es donde vamos a empezar a trabajarlo, ¿verdad? A gestionar el proyecto. Entonces, este es el botón más importante, que acabamos de crear el proyecto y ahora queremos gestionarlo. Y entonces el mismo asistente nos va a ir guiando a través de los elementos. Entonces nos va a dar un resumen del proyecto. Ahorita el proyecto tiene 0 edificios, 0 niveles, 0 sectores, 0 recintos, no tiene nada porque no lo hemos creado. Y obviamente si hacemos clic aquí en edificios del proyecto, pues no hay edificios en este proyecto. Entonces vamos a agregar el edificio del proyecto. Y entonces aquí hacemos clic en agregar edificio. Y entonces le damos el nombre al edificio. Por ejemplo, este es llamémosle el edificio Flores 1, o el nombre que le querramos dar al edificio. Nos pregunta cuál es la pendiente del techo. En este caso es plano, como vieron, es 0 la pendiente. Puedo agregarle aquí alguna descripción al edificio. Igual agregarle tablas, todo lo que yo le quiera agregar y guardar. Entonces ahora
ya vemos que ya nos actualizó, que tenemos un edificio en nuestro proyecto. Si el proyecto, como les digo, tiene varios edificios, pues aquí los vamos a ir agregando. Y luego ya nos sale el primer edificio, que es el edificio Flores, que aún no tiene niveles porque no le hemos definido nada, que tiene una pendiente de techo de 0%. Y luego aquí nuevamente puedo editar estos datos, eliminar el edificio, o en este caso, pues yo ya quiero agregarle niveles al edificio y entonces me voy a ir aquí a gestionar. Y entonces ahora estoy en la gestión del edificio. Flores 1. Me indica que este edificio todavía tiene 0 niveles, no tiene sectores definidos, no tiene recintos o ambientes definidos. Y si hago clic en niveles del edificio, pues no tiene niveles. Entonces aquí hay varias opciones para ir agregando los niveles del edificio. Hay la opción de agregar manualmente los niveles. Hay una opción un poco más automática para que me genere automáticamente los niveles del edificio. Y luego, cuando ya tenga los niveles, tengo una opción para irle agregando sectores a los niveles. Pero en este caso, veamos los dos modos. Voy a generar niveles para ahorrarme la mayor cantidad de trabajo posible. Entonces voy a hacer la opción de generar niveles. Entonces ahora vamos a generar la torre 1. Entonces, se recuerdan que tiene 4 sótanos, 3 niveles comerciales y 22 niveles de apartamentos. Entonces, ese es un total de 29 niveles que quiero generar. Entonces, yo aquí le voy a decir que quiero generar 4 sótanos. Y los niveles les voy a llamar en este caso torre 1, nivel, porque esta es la base para el nombre. Ahí van a ver cómo queda esto. Y en los sótanos, como son comunes para todos, solo quiero llamarlo sótano. No voy a incluir azotea en estos proyectos. Y el uso principal de los niveles, ahorita le va a asignar a todos los niveles el mismo uso, pero ya sabemos que no todos tienen el mismo uso. Entonces yo ahorita voy a escoger hoteles y apartamentos. Entonces me pide el nivel del piso terminado inicial, es decir, en este caso el del sótano 4, que en este caso mi proyecto está en el nivel negativo 15.4 y quiero que me vaya incrementando el nivel del piso terminado de cada nivel, que va a ser de 3.85 metros. Y aquí le voy a dar la diagonal mayor de la torre 1. No de los sótanos ni de la base. Ya les voy a explicar por qué lo estoy haciendo de esa manera. Y entonces ya cuando estoy contento con los datos le doy generar niveles. Y entonces ahora van a ver que mi proyecto ya tiene 29 niveles. Que todos los niveles ya tienen su nivel del piso terminado, su diagonal mayor, su uso principal. Pero se recuerdan que esto no es realmente cierto porque los sótanos van a ser estacionamiento. Entonces yo aquí desde esta página puedo venir y cambiar a estacionamientos los 4 niveles que son de sótanos. Y los primeros niveles son de comercios, entonces vamos a escoger centros comerciales para los primeros 3 niveles. Y ya del nivel 4 para arriba, pues ya se quedó todo como hoteles y apartamentos. Entonces, por eso yo escogí hoteles y apartamentos al general. Y luego les dije que la diagonal mayor había puesto las de la torre. Pero yo puedo venir aquí y modificar entonces también las diagonales mayores de los otros niveles que tengo en mi proyecto, que son los que van a ocupar las 2 torres. Y entonces cuando ya termine de modificar estos datos para que vaya quedando bien modelado mi proyecto, ya solo le doy a actualizar valores. Este es muy importante, ¿verdad? Para que guarde estos cambios que acabo de hacer.
Y entonces ya tenemos un proyecto que tiene 29 niveles y una torre. Entonces ahora, para ir agregando la segunda torre, lo voy a hacer manualmente. Y entonces aquí yo haría agregar nivel. Y esto es muy importante, ¿verdad? Siempre agregamos de abajo hacia arriba. Esto es fundamental, si no el programa no funciona. Y entonces ahora voy a agregar la torre 2, el nivel 004, que va a ser el primero que voy a agregar. ¿Y cuál es el nivel que está abajo de este? Es la torre 1, nivel 3. Este es fundamental para que el asistente sepa cómo está configurado el edificio. Y este nivel va a ser también de apartamentos. Luego, ¿cuál es mi nivel del piso terminado? En este caso es de 11.55. La diagonal mayor aquí siempre es 125. Y luego ya le puedo dar yo guardar. Y entonces van a ver que ahora ya tengo 30 niveles definidos, ¿verdad? 29 en la torre 1 y 1 en la torre 2. Y de esta manera yo puedo ir agregando la torre 2 al proyecto. Entonces, lo vamos a dejar aquí por el momento. Y no sé si hay alguna pregunta o alguna consulta. Bueno, si no hay preguntas o consultas, entonces nos veríamos la próxima semana para el módulo 4. Les recomiendo entonces que busquen un proyecto para ir empezando a hacer el análisis de su proyecto de prueba para poder ir aplicando los elementos que hemos ido aprendiendo. ¿Sí? Buenos días, ingeniero. Le saluda el arquitecto Montúfar de LPS. Muchas gracias por su participación. Fíjese que me surge la duda en cuanto a la dimensión del proyecto que tengamos que analizar. No importa que sea un edificio tal vez no llegar a un edificio, sino un proyecto de unos 3 niveles de un centro comercial algo pequeño. Sí. Puede ser de esa manera. Sí, totalmente. Yo les recomiendo que sea algo modesto, ¿verdad? No se vayan a meter algo como lo que les estoy ilustrando yo ahorita, porque no van a terminar nunca, sobre todo si lo van a hacer a mano y no lo van a hacer con el asistente. Entonces ahí sí es importante que escojan algo que no sea tan sencillo. Por ejemplo, no vayan a escoger una bodega que solo es un ambiente, la bodega y un baño y una puerta, ¿verdad? Eso creo que no tendría ninguna ventaja, pero sí algo, como menciona, ¿verdad? 3 niveles podría ser algo práctico. Excelente, muchas gracias, muy amable. ¿Sí? ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, creo que Fernando pidió la palabra. Sí, precisamente Fernando escribe en el chat que pues por funciones de su micrófono no nos puede hablar, pero él está consultando si ya están entregando los usuarios para el asistente. Si todavía estamos en ese proceso, ingeniero, ¿podría repetirnos a qué dirección es que ellos solicitan este usuario? Sí, claro que sí. Los que ya lo solicitaron deberían de haber recibido un correo electrónico con las credenciales. Ahora los que no lo hayan solicitado todavía pueden, en la presentación está este código QR y ahí los va a llevar a un formulario para solicitar el usuario. Este que está aquí ahorita en pantalla. Y las presentaciones están en la plataforma virtual de la universidad, entonces ahí lo pueden ver. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, como comentario, para los que no tienen usuario, también la presentación está subida en el campus virtual. Ahí la pueden consultar si no tuvieran tiempo en este momento.
y desde ahí pueden acceder al QR para poder enviarle a usted los datos. Ok, excelente, muchas gracias. Sí, como les digo, no es obligatorio que usen el asistente, es gratuito para la prueba para este taller que estamos haciendo, pero lo pueden hacer en hoja de cálculo, lo pueden hacer manualmente, como ustedes quieran ir haciendo los cálculos, pero lo que vamos a ir viendo aquí en las otras 2 sesiones, yo voy a usar el asistente porque me evita tener que hacer manualmente todos los cálculos, pero obviamente cada quien lo puede manejar de la forma que se sienta más cómodo. En el chat también estamos compartiendo el link del formulario para que puedan llenarlo, para los que no han solicitado. Ingeniero, le saluda Buen Día Álvarez. Fíjese que yo intenté hoy en la mañana ingresar los datos base, que es el nombre, usuario y el nombre del proyecto, pero me topé que me decía que tenía que agregarle el correo, el arroba, y yo coloqué varias veces el arroba del correo y no me lo aceptó. No sé si o hay problemas ahí de escritura, o sea, siempre se usa arroba 64. Sí, lo que pasa es de que el software lo que hace es tratar de verificar si es una dirección de correo electrónico válida. Entonces habría que ver que cumpla con todos los criterios para una dirección de correo electrónico. De todas maneras, déjenme revisar si me manda a info@dr3consulting.com el valor exacto que está tratando de ingresar y que le da error, yo se lo puedo revisar. Igual, para cualquiera que tenga algún problema de ese tipo, pueden escribir a info@dr3consulting.com para las inquietudes que tengan, por si les sale algún error o les da algún problema.